Gracias te damos, Señor, por tu sacrificio tan hermoso que has hecho. Hoy nos haces más que vencedores y nos das un lugar importante en la eternidad, Señor. Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a comenzar orando al Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Te rogamos, Padre Santo, que nos hables, tu Espíritu nos guíe a toda la verdad y nos dé sabiduría de lo alto. Muchas gracias, Señor, eres muy bueno. Te reconocemos, te alabamos, te exaltamos, Señor, porque has hecho maravillas, porque tú eres Dios Todopoderoso. Bendito es tu nombre. Gracias por mis hermanitos que ya están listos para recibir tu palabra. Henos aquí, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy veremos Hebreos capítulo 12 desde el verso 1. El título de esta transmisión es Autor y Consumador. Dice así la palabra de Dios: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Hoy veremos, hermanos amados, solamente 3 versículos, pero tiene un vasto contenido y le invito con mucho amor, abra su corazón. Vamos desde el verso 1. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hermanos amados, muchos testigos. Aquí dice tan grande número o nube de testigos. O sea, lo que estamos llevando a cabo, el camino que estamos recorriendo, hermanitos amados, no lo hacemos solos. Hay quienes, como dice aquí, tan grande nube de testigos, están allí, están observando. Eso se puede entender desde lo espiritual, desde los ángeles. Y claro, hermanitos, somos cartas abiertas, como dice la Escritura, leídas por todos. Gente que tal vez, hermanitos, inconscientemente de parte nuestra, no notamos que nos observan, que gente está atenta. Y no me refiero, mis hermanitos, a gente opuesta que nos checa, que nos vigila con malicia, sino buenos testigos. Gente que espera, hermanos amados, algo bueno y anhela algo bueno. No son adversarios. No es, hermanitos amados, que estemos en opresión por gentes que nos quieren ver caer. No habla de eso, sino, hermanitos, de buenos testigos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué debemos hacer? Despojémonos de todo peso. Dice, y del pecado que nos asedia. En primer lugar, hermanitos, esto habla de una continuidad, habla de que prosigamos. ¿Por qué va a hablar? Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera. Y esto es hermoso, sencillo,
eficaz. Normalmente, hermanitos amados, hasta en el mundo se llega a considerar, y lo llegan a decir los del mundo, que hay que dejar lo pasado atrás y hay que continuar adelante. Muy bien, sin embargo, eso del mundo, así lo ven ellos, y claro, ellos no esperan ni confían en Dios, porque no son hijos de Dios. Pero nosotros, hermanitos, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Se nos predicó el Evangelio, creímos, nos arrepentimos, nacimos de nuevo. Todo esto viene de Dios. Y seguimos predicando el Evangelio. Y mis hermanos amados, así de sencillo lo dice el Señor en esta escritura. Que nos quitemos todo estorbo. Lo podemos decir así. Dice, despojémonos de todo peso. ¿Qué es el peso que hay en su vida, mis hermanitos? Por ejemplo, uno de ellos, y precisamente lo vimos aquí el día último, es acerca de el perdón, hermanitos. Por causa del perdón se van muchas cosas que estaban estorbando en el alma. Y mis hermanos amados, es uno de tantos pesos que podemos quitarnos de nuestra vida. También, hermanitos, he considerado por lo que he pensado últimamente, como dice la Escritura, que cada quien se apartó por su camino. Dice en Isaías, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, nuestro Señor Jesús. Mis hermanitos, el análisis al que he llegado es que mucho hijo de Dios en nuestra generación se ha desviado. Ya no tiene, hermanitos, la meta original o la visión que antes tenía. Y le doy ejemplos sencillos, pero también graves. Las esposas, muchas, ya no saben para qué se casaron, o por qué se casaron, o con qué propósito se casaron, que bíblicamente es desde su origen serle ayuda idónea al marido. El marido, hermanos amados, si ama a su familia, ama a Cristo, me refiero a los hijos de Dios, también tienen un propósito, ser proveedores de la familia, cuidadores, y dice también la palabra, sacerdotes de su casa. Y quizás, hermanitos, por tantas cosas, vivencias, presiones, aflicciones, hemos descuidado alguna área. También los hijos, tal vez por su proyecto de vida, sus anhelos, se olvidaron de lo importante que es honrar a los padres. Siervos de Dios, ahora me refiero a los llamados de Dios, tal vez se les olvidó cuál es su llamado, para qué los puso Dios, cuál es su función, cuál es el objetivo. En todo eso, hermanitos, ¿por qué se desvía uno? Porque pone atención en otras cosas. De esa clase de cosas también, mis hermanitos, es bueno considerar despojarnos de todo peso. Y lo voy a decir de esta manera para especificar más, mis hermanitos. Yo me pongo como ejemplo. El llamado que Dios me hizo es una dirección, y claro, son varias áreas en las que debo de responder. Debo de responder como hijo de Dios. Debo de responder como siervo de Dios. Debo de responder como esposo. Debo de responder como padre de familia. Debo de responder como predicador. Debo de responder como pastor. Debo de responder como ciudadano, un civil. Debo de responder como hijo. Todo ello, hermanitos. Sin embargo, mi llamado es uno. Ahora, mis hermanitos,
por ser humanos, hombres, carne, pues tendemos a descuidarnos. Nos concentramos en un área, nos descuidamos de la otra. Nos concentramos en otra y en otra ya le estamos descuidando. Somos faltos en muchas cosas. Y hablo de mí, mis hermanitos, como ejemplo. Ahora, tengo que despojarme. Y lo que se llama, hermanos amados, comúnmente priorizar. ¿Cuál es el llamado de Dios? ¿Qué es, hermanitos, la esencia de la voluntad de Dios en mi vida? ¿Y qué cosas no son tan urgentes y les puedo llamar peso adicional, que yo mismo me he recargado? Esas cosas, y mis hermanitos, podemos hablar de cosas buenas. Me voy a referir, mis hermanitos, que hay cosas que no parecen malas. Pero si Dios no me llamó a esas cosas, sino que mi corazón las persigue, bueno, ya puedo decir que son pesos extras, pesos adicionales que yo mismo cargué o me puse a cuestas y Dios no me los demanda, porque son cosas de mi corazón, anhelos míos, proyectos míos, a los cuales Dios no me llamó. A eso, hermanitos, me refiero con pesos adicionales. Ahora dice aquí, despojémonos de todo peso. Lo que usted no debe de cargar, no lo cargue. Sea aparentemente bueno, pero no lo demanda Dios, suéltelo. Ahora, también se habla de lo malo. Hay cosas malas, con más razón. Dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Sí, cosas malas, dejarlas atrás. Mis hermanitos, antes de ahondar en esto, en cuanto a las cosas malas que hay que dejar atrás, quisiera, mis hermanitos, dejar claro que necesitamos verificar a qué nos llamó Dios, a qué nos puso Dios. No sea, mis hermanitos, que por esos pesos que nosotros mismos nos pusimos, estemos dejando de hacer la voluntad de Dios. Porque, hermanos amados, Dios es uno. Dios nos hizo, nos creó, nos dio la vida con un propósito. Y ahora que somos hijos de Dios, no solo creación de Dios, sino hijos de Dios por la fe y la gracia en el Señor Jesucristo, ¿cuál es nuestra misión? Y sí, hay una lista, como le mencionaba, como padre, como esposo, como hijo, como civil, como siervo, como todo lo que es uno. En el caso de usted, hermanitos, pues todo lo que es usted, hay prioridades y cosas que sí nos va a pedir cuentas el Señor, y cosas que son un peso, como se le está llamando, adicional. Quítese, hermanitos, de cosas en las cuales está concentrado y descuidando por esa causa otras cosas prioritarias de Dios, por cosas, hermanitos, que en verdad no valen la pena. Bueno, despójese de todo peso. Y hablamos de lo bueno, pero a lo que Dios no nos llamó. Y ahora dice, y del pecado que nos asedia. Despójese también de lo malo, del pecado. Hermanitos amados, sí es posible y sí es resolvible, porque hay poder en la sangre de Cristo. Sí es posible dejar de ser esclavo del pecado. Pues dijo el Señor Jesús, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Hemos explicado ese pasaje, mis hermanitos, pero a lo que voy es de que si uno practica un pecado o varios, ya practicados, no me refiero a pecado involuntario por debilidad que se lleva a cabo una vez, o sea, en una sola ocasión,
Y hemos visto muchas veces el caso de Pedro y la negación. En una sola ocasión negó 3 veces. Se levantó, fue restaurado, lloró, se arrepintió. El Señor Jesús, claro que lo perdonó. Y nunca más volvió a acontecer. Ese es un pecado por debilidad. Pero cuando alguien practica el pecado, entonces se hace esclavo del pecado, dijo el Señor Jesús. Bueno, sin embargo, aún siendo esclavo del pecado, dice la Escritura, si el Hijo, con mayúscula, se refiere al Señor Jesús, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sí se puede, mis hermanitos. No importa que sea un pecado, pues ya, vamos a decirlo así, llevado con antigüedad, que tiene mucho tiempo, y hay clases, hermanitos, y sí, categorías, niveles. Hablamos de muchas clases de pecados, pecados ocultos, pecados de la mente, pecados del corazón, pecados ya puestos por obra, pecados que afectan en lo espiritual, que afectan su comunión con Dios, pecados que hasta le hacen enfermar, porque dice la Escritura, el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, el cuerpo va a llevar el efecto del pecado. Y así, mis hermanitos, sin embargo, sea la clase de pecado que sea, su intensidad o gravedad o duración, para la sangre de Cristo, esa sangre preciosa que el Señor Jesús derramó, esa sangre puede lavar todo pecado, toda clase de pecado, hermanos amados, con tal de no rechazar al Señor Jesús ni a su sacrificio en la cruz. Así que ámelo, recíbalo, cree en Él, acéptelo, acepte su perdón. Y sí, es posible dejar el pecado atrás. Entonces dice la Escritura, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ya despojarse. Y luego dice, y corramos con paciencia, mucha paciencia, por cierto, hermanitos, más en nuestra generación, la carrera que tenemos por delante. Y podríamos simplificarlo de esta manera: quede todo eso atrás, vénzalo en el nombre del Señor Jesucristo, siga adelante, prosiga adelante a la carrera que tenemos por delante. Prosiga. ¿De qué manera? Dice el verso 2, puesto los ojos en el autor, en Jesús, el autor y consumador de la fe. En primer lugar, puesto los ojos en nuestro Señor Jesús. Mírelo a Él, piense en Él, ámelo a Él, póngale atención a Él. Mis hermanitos amados, aquí mismo en el libro de Hebreos menciona, y ya lo llegamos a ver, de que estaba rodeado de debilidades como nosotros, que fue tentado en todo como nosotros, porque el Verbo se hizo carne como nosotros. Así que cuando usted esté sufriendo, pasando tribulación o angustia o incluso tentación, considérelo. Él pasó por algo mucho peor que nosotros, porque la atención del mismo diablo, el Señor lo reprenda, estaba sobre él. Hermanos amados, ya que el enemigo no es omnipresente, solo Dios es omnipresente. Omnipresente quiere decir atributo de Dios que consta en estar en todo lugar. Dios está en el cielo, en el universo, en las galaxias, más allá del sol, más allá de nuestras constelaciones, hermanos amados, más allá de nuestro sistema solar. Está en el planeta, está en el mar, en lo profundo del mar, está en el abismo, Él puede estar en el infierno. Hermanitos amados, omnipresencia de Dios. El enemigo no es omnipresente. Así que cuando vino el Señor Jesús en carne,
dejó de estar en donde estaba, dejó de viajar en donde viaja, porque sí, el diablo tiene que viajar porque no es omnipresente, se tiene que transportar. Bueno, dejó de hacer todo para dedicarse, ocuparse de estar en contra del Señor Jesús para hacerlo caer. Imagínese usted si usted es tentado, si se encuentra con el príncipe de la potestad del aire o con demonios enviados de parte del diablo, vencido está en el nombre de Cristo. Imagínese nuestro Señor Jesús rodeado de maldades, del enemigo en personas, el enemigo mismo en persona también. Y aún así, Él nunca pecó. Así que considere al Señor Jesús. Pero ahora también dice que Él es el autor y consumador de la fe. Esto es profundo, hermanitos. Solamente con esta porción, autor y consumador de la fe, tenemos para horas predicar y enseñar horas del autor y consumador de la fe. Pero le voy a sintetizar lo más que se pueda. Autor de la fe. ¿Qué es ser autor y consumador? El que la inicia y el que la termina. El que la inicia, la origina y la cumple. La fe. Esto es fuerte, hermanitos. Abraham, en el caso de él, se le llama de varias maneras. Padre de la fe, amigo de Dios, patriarca. Pero el Señor Jesús se le llama autor de la fe. No como Abraham, padre de la fe, sino autor. Y autor es, hermanitos, el que lo lleva a cabo, el que lo origina. Podemos poner varios sinónimos. Y bueno, sonaría algo, hermanitos, para reflexionar. El que creó la fe, el autor, el que originó la fe, el que la inició. Hermanos amados, también el Señor Jesús es creador. Él es autor de la fe y consumador de la fe. Él la empezó y Él la cumplió, la originó y la terminó. Él es la palabra, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y la palabra causa fe. Ahora, autor y consumador de la fe. Mis hermanitos amados, esto es algo espiritual. Ponga mucha atención. Tiene su base en Filipenses, cuando dice que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Esto qué conlleva? Como autor y consumador de la fe, hermanitos, Él renunció a todos sus atributos de Dios, porque Él ya era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Entonces, dejó los atributos de Dios que solamente son de Él. Omnipotencia, todo lo puede. Omnisciencia, todo lo sabe. Omnividencia, todo lo ve. Inmutable, nunca cambia. Eterno, nunca muere. Pero como se hizo carne por nosotros, pues claro que murió, pero resucitó. Omnipotencia, todo lo puede. Entonces, mis hermanitos, dejó todo eso, atributos de Dios, en el cielo, y se vino aquí a la tierra en forma humana, a través de María y por obra del Espíritu Santo, y esos atributos los dejó. Ahora, debido a que el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, estaba sobre él, hermanitos amados, pues de ahí todos los milagros, todas las cosas que él llevó a cabo. Ahora, ¿por qué le menciono? Debido a esto, el autor y consumador de la fe. Él, hermanitos,
al venir en forma humana, requirió fe. Uno diría, ¿cómo? ¿El Señor Jesús necesitaba fe? Bueno, Él es el autor de la fe y el consumador de la fe. Solamente le pongo a reflexionar, medítelo, hermanitos, y alabe al Señor, hónrelo al Señor Jesús. ¿Respecto a qué? ¿Por qué el enemigo, el Señor lo reprenda, cuando el Señor Jesús había ayunado 40 días en el desierto? Porque fueron sus palabras del enemigo en la tentación en el desierto, cuando ya el Señor Jesús tuvo hambre, después de ayunar 40 días, el enemigo puso en tela de juicio. Él dijo, si eres hijo de Dios. Oh, ¿cómo que si eres? ¿Por qué hace ese cuestionamiento? Porque en carne, el Señor Jesús, como no se aferró a sus atributos de Dios, los dejó en el cielo, se vino sin nada. Nosotros decimos aquí, hermanitos, en términos humanos, desde cero. Entonces, podía haber lugar a que él hasta dudara. El enemigo lo tentaba a dudar. Si eres hijo de Dios, a ver, compruébalo. ¿Piensas que lo eres? ¿Crees que lo eres? ¿En verdad lo eres? Entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan. Hermanos amados, el Señor también habló con su palabra. Él es la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, mis hermanitos, se ponía en tela de juicio si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Si eres, hermanos amados, ahí tal vez para algunos les parezca algo raro, extraño, el considerar que nuestro Señor Jesús requirió fe. Uno diría, no, Él no necesitaba fe, porque pues tenía el poder para hacer las cosas. Pero Él habló de la fe, y el poder, hermanitos, que estaba sobre Él, no era de los atributos propios de Dios, sino porque el Espíritu de Dios estaba sobre Él. Así como hoy un hijo de Dios puede ser lleno del Espíritu Santo y tener el poder del Espíritu Santo, y siendo que somos carne y nacidos de nuevo, y ahora somos templo del Espíritu Santo, algo similar con el Señor Jesús, porque Él no usó omnipotencia, hermanitos. Él no usó omnipresencia. ¿Por qué? Porque Él tenía que transportarse en una barca, en un burrito, pollino, tenía que caminar. Él no usó esa omnipresencia de Dios como Dios. Él no usó, hermanos amados, omnisciencia, porque tenía que hacer preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué tiene tu hijo? Le decía a ese papá del hijo lunático que los discípulos no pudieron liberar. Tenía que hacer preguntas. ¿Desde cuándo le acontece esto? ¿Qué quieres que te haga? Le decía al ciego, no, pues que me abras los ojos. No usó omnisciencia. Sin embargo, claro que por el Espíritu Santo también dice la Escritura que Él conocía lo que había en los hombres y no necesitaba que nadie le explicara, pero por el Espíritu Santo, porque por atributos de Dios, Él los dejó. No usó omnipotencia, porque en ese caso, hermanitos, no lo habrían podido ni siquiera arrestar. Hubiera usado su poder que irradia como Dios y nadie le hubiera hecho daño. Pero acuérdese que Él se despojó a sí mismo.
Y hermanos amados, no usó más cosas de Dios. ¿Por qué le menciono esto? No usó la eternidad como Dios porque se hizo carne. Entonces, no usó los atributos de Dios. Omnisciencia, que todo lo sabe, omnipotencia, que todo lo puede, omnipresencia, que está en todos lados. No usó eso, mis hermanitos. Inmutabilidad, que nunca cambia. Hermanitos, su cuerpo, pues sí, pasó por los tiempos y las edades. Mutaba su cuerpo como nosotros cuando vamos avanzando en años. Ahora, no usando los atributos de Dios, como hombre vivió en la tierra rodeado de debilidades, hemos visto aquí en Hebreos, debilidades parecidas a las nuestras, claro que sí, y aún más intensas, porque ahí estaba acosándolo el enemigo. Entonces, él, por eso dice aquí, que es autor y consumador de la fe. Él, hermanito, sabía quién era, por fe. ¿A qué vino? Por fe. ¿Quién es el Padre? Su Padre, por fe. Que va a resucitar, por fe. Que las Escrituras se habían de cumplir en él, por fe. Entonces, autor, pero también consumador o cumplidor de la fe. Entonces, este otro matiz acerca de nuestro Señor Jesús. Él hizo uso de la fe. Usó la fe. Porque Él mismo enseñó mucho de esto. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate al mar y se quitaría. Refiriéndose a los obstáculos, pues. Y hermanos amados, decía, tu fe te ha salvado. Tengan fe. ¿Por qué enseñaba tanto de la fe? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Continuamos, mis hermanitos. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él. Oh, esto es algo también muy amplio. Dice, el cual, nuestro Señor Jesús, el cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué es esto? Si usted tiene una aplicación en su celular, hermanitos, que tiene de la Biblia, que tiene varias versiones, aquí podrá, hermanitos, analizarlo, aunque no todas concuerdan, hay muchos cambios y un sentido diferente en varias traducciones, pero hay como 5 que concuerdan que había un gozo delante de Él, sí, un gozo, que Él se iba a gozar un día, pero hay traducciones que dan a entender que el Señor Jesús pensó en el gozo que vendría después de todo el dolor, pero yo no concuerdo, hermanitos, con esas traducciones. ¿Por qué? Porque suenan como que si Él pensara en sí mismo. Oh, voy a sufrir, pero ya después me voy a gozar, después voy a estar bien, ya que pase todo el dolor. No, hermanos, yo no acepto que Él piense en sí mismo. Por eso, el gozo puesto delante de Él, lo podemos entender espiritualmente, un gozo, y si lo simplificamos más, hermanitos, es como una motivación. Algo que lo motivaba a hacer lo que hacía. Pero sí había algo, pero no en sí, o sea, para Él mismo. No, Él no se satisfizo a sí mismo, hermanitos. Claro que no, sino que Él honró al Padre, glorificó al Padre, se sujetó al Padre. Entonces, cuando dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Un gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Analizamos. Gozo puesto delante de Él. Algo que le va a causar gozo, eso hizo también que sufriera la cruz. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hermanitos,
¿Qué es el gozo puesto delante de él? Sí es un gozo, efectivamente lo es. No hay en eso duda. Había un gozo de esperanza en él. Esperanza de un gozo. Pero, ¿cuál es? ¿Qué es ese gozo? Solamente, hermanitos, para ponerlo a reflexionar al respecto, le pregunto, papás, mamás, esposos, esposas, ¿qué es su motivación? ¿O por qué y de dónde saca fuerzas para luchar en lo que está luchando? ¿Tiene una esperanza? ¿Tiene, hermanitos amados, usted un porvenir? Por ejemplo, lucho, sufro, pero mis hijos saldrán adelante, aún con mis lágrimas lucharé, pero con que mis hijos estén bien, estaré satisfecho. Así se puede ver el gozo puesto delante de uno. Hermanitos amados, hay más cosas, más temas, áreas y también motivaciones. El que estudia, un día me voy a titular. Un día ya voy a ejercer y voy a comprar una casa y voy a ayudar a mis padres. Ese es su gozo, por no decir motivación. Mis hermanos amados, el de usted. Pueden variar, claro que sí. Hay una esperanza, un anhelo. Y también debo de aclarar, hermanitos, en nuestra generación, a veces tanto dolor, tanta aflicción, hasta se nos olvida, hermanitos, que va a haber una recompensa. Bueno, no se le olvide. Entonces, ¿qué es el gozo puesto delante de él? ¿Qué le va a causar gozo? Mis hermanitos, lo voy a llevar a Isaías 53, muy rápido, por favor, para que nos alcance el tiempo, lo vemos rápido. Isaías capítulo 53, versículo 11, es la profecía de cuando vendría Hamashiach, nuestro Señor Jesús, como varón de dolores. Le leo, Isaías 53, 11, habla de él. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Otra vez, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Fruto de la aflicción de su alma? ¿Qué es? El fruto de que él murió en la cruz y de que padeció en la cruz. El fruto es usted, soy yo, somos nosotros. Ahora Él nos ve y dice, bueno, para hacerlo más simple, dice, valió la pena. Está satisfecho por ese sacrificio. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mis hermanos amados, entonces, también eso se asimila con el gozo puesto delante de él. Entonces, ¿qué es el gozo? ¿O quién es el gozo del Señor? Usted y yo, hermanos amados. Usted es el gozo de nuestro Señor. El Señor dice, valió. Sí, importó. Sí, hay fruto. Hay fruto de todo ese dolor, de toda esa aflicción. Así que, mis hermanitos, claro que nuestro Señor Jesús también se goza por verlo a usted salvo, por verlo a usted feliz. El Señor dice, por eso di mi vida, valió la pena dar mi vida. Y ese, hermanos amados, es el fruto de la aflicción de su alma. Y aquí, volviendo a Hebreos 12, dice en el verso 2, el cual por el gozo puesto delante de él, nosotros,
pensando en nosotros, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ah, mis hermanitos, Él pensando en usted, soportó todo. El gozo puesto delante de Él es usted, soy yo. Es como usted, hermanitos, cuando piensa, oh, con que mi hijo esté bien, con que mis hijos estén bien. No importa lo que a mí me pase, no importa cuánto sufra yo, con que ellos estén bien. Es el gozo puesto delante de uno, para hacerlo más claro. Y hermanos amados, termina diciendo el tema de hoy, el verso 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, tanto dolor, y de todo tipo de dolor de pecadores contra él le causaron, hermanitos, todo ese dolor. Dice, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, hermanos amados, considere al Señor, que Él sufrió más que usted, más que yo. Amén. Para que su ánimo no se canse. Oramos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Que mis hermanitos, Señor, pongan sus ojos en ti, autor y consumador de la fe. Que se despojen de todo peso y del pecado y que corran esa carrera que tienen por delante. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, Señor, amén. Bendito eres, Señor, amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Amén.